Este es un gobierno que actúa de manera solamente por presiones, no por la racionalidad de la decisión. Entonces, yo creo que el principal problema que tienen ellos son ellos mismos, Karina. Ya lo estoy viendo en pantallas al congresista Eduardo Salguana. Bienvenido, congresista, a Las Cosas por su Nombre. Hola, ¿cómo está? Karina, buenos días, gusto de saludarte. Bueno, ya que estaba yo conversando del tema de la educación, quiero empezar con eso, con esa pregunta. ¿Cuál es su perspectiva? ¿Cómo analizaría lo que ha sucedido ayer, el sábado, en realidad, sobre la filtración de este examen? ¿Cómo se puede tomar esta filtración cuando se debió hacer de la mejor manera? Tenemos a un presidente maestro, tenemos a un ministro que es en realidad muy conocido y que lleva la confianza del presidente de la República, y después de varios años se hace este concurso de nombramiento para los maestros y termina filtrándose la información y el examen. ¿Por qué pasan estas cosas cuando la calidad de la educación está en entredicho? Yo les contaba a los televidentes de Exitosa de que el año 2019 se había hecho el último examen y que solamente el 1.9% había salido aprobado. Es caótico, un caos, es terrible esta cifra. Bueno, primero lamentar, Karina, que se haya sucedido de esa manera, ¿no? Como tú bien señalas, se presume que con un presidente maestro y que reivindica de manera permanente la carrera magisterial y los discursos que nos han brindado sobre la atención prioritaria que se le daría al tema de la educación, y lo cual nos parece correcto. Sin embargo, se producen estas situaciones, ¿no? Lo que hace preguntarse, como tú bien dices, ¿por qué sucede esto, no? Lamentablemente, Karina, los buenos deseos no son suficientes. O sea, el voluntarismo y las buenas intenciones no son suficientes para encarar un tema tan complejo y estructural como es el tema de la educación. Y aquí lo que hay es una mezcla, pues, de improvisación con los altos niveles de corrupción, lamentablemente, que aún existen en muchos sectores de la sociedad. Porque lo que ha sucedido acá es que la prueba resuelta ha sido entregada previamente, ha sido difundida previamente en varios departamentos del país, ¿no? Entonces, esto debe ameritar una investigación a fondo. Anularse este examen evidentemente ya carecería de toda validez, y el ministerio y el ministro de Educación, tengo entendido, ya los miembros de la Comisión de Educación lo están citando para que expliquen el Congreso y sobre todo ver qué medidas se van a tomar al respecto para garantizar que este examen se produzca con todas las garantías del caso. Muy bien, el SUTEP está pidiendo la destitución del ministro de Educación, y no solamente ellos, sino también el Colegio de Profesores del Perú está hablando de una politización del ministerio. Hay una investigación de Ojo Público que habla de 20 y tantos funcionarios cambiados en puestos claves dentro del ministerio y que son afines a la ideología del ministro de Educación. ¿Así se puede manejar un ministerio? Bueno, lógicamente el resultado lo estamos viendo, ¿no? Porque en gran medida lo que está sucediendo responde a la poca experiencia y al poco manejo administrativo que tienen los funcionarios que vienen designando el ministro, ¿no? Y para nadie es un secreto que desde el principio uno de los grandes objetivos del presidente Castillo fue copar el sector educación, ¿no? Ellos entienden de que es un sector sumamente importante para sus fines políticos e ideológicos, ¿no? No hay que olvidarse además que ellos han constituido o tienen constituido un sindicato que es muy cercano a Movadef y que quizá fue el primer acto administrativo del gobierno de Castillo fue reconocerlo como sindicato paralelo al SUTEP histórico, al SUTEP oficial, ¿no? Que ha emitido ese comunicado con justa razón, ¿no?
Entonces, uno de los problemas que tiene centrales el presidente Castillo es su alta ideologización, ¿no? Y él considera de que esta forma de ver el mundo, de ver la política, de encarar los problemas de la sociedad, tiene que trasladarse también a la designación de funcionarios públicos, ¿no? Y muchas veces eso lo hace tomar decisiones totalmente desacertadas, ¿no? El ministro de Educación, el gran mérito es haber sido dirigente del FENATEP, ¿no? Promotor, fundador de esta organización, pero no le conocemos más allá de experiencia de tipo administrativo en gestión pública. Ahora, el viceministro, los funcionarios que se están designando también son del mismo signo político. O sea, lo que está aquí en marcha no es el intento de profundizar la reforma educativa, iniciar una etapa nueva, distinta, donde se revalore el magisterio, donde se mejore el nivel educativo, sino se está pensando en fines estrictamente político-partidarios, ¿no? Y eso me parece un tremendo error, así que habrá que tomar las medidas políticas que corresponden, Karina. El Ministerio de Educación ha deslindado y ha dicho de que ellos en realidad no han repartido los exámenes, que han tercerizado de alguna manera, ¿no? Que era el INEI, el Instituto de Estadística, de Información y Estadística, el que tenía la labor de hacer esto, ¿no? Pero ellos... ¿por qué eligieron mal? El INEI, ¿por qué hizo mal su trabajo? Todas estas explicaciones. Yo ayer hablaba con el presidente de la Comisión de Educación y me decía que todo esto van a tener que explicarlo y que antes no se había tomado en cuenta al INEI, sino a las universidades para hacer este tipo de exámenes. ¿Por qué? Además, utilizan al INEI. ¿Usted tiene algún tipo de respuesta a esta complicación que se ha dado? Porque no es tan fácil que el ministerio diga, no, yo no tengo la culpa, sino el INEI. ¿O es así de fácil? No, lo que sucede es que en un tema tan delicado como el examen a los profesores, para el tema del nombramiento, para el tema de la estabilidad, digamos, laboral y que garantice que los maestros que realmente permanezcan en las aulas sean profesionales competentes, Educación no puede sacar el cuerpo diciendo que él ha tercerizado, ¿no? Es un tema tan serio, tan complicado y tan importante para el país que el Ministerio de Educación tiene que estar, pues, al pie del tema, ¿no? Tiene que hacer un seguimiento. Si lo ha tercerizado, tendrá mecanismos de control y fiscalización, tendrá mecanismos de supervisión. O sea, no hay manera de eludir. O sea, es un tema tan importante que el Ministerio de Educación es el directo responsable en estos temas, ¿no? Si no, ¿quién lo sería, no? Todos buscaríamos responsables en otros sectores. En este caso no hay excusa posible en relación a este tema, ¿no? Claro, y además, ¿quién sabe de dónde salió la filtración? Esa foto en realidad pudo salir del mismo ministerio, porque el ministerio es el que hace finalmente el examen, ¿no? Y se lo entrega al INEI. ¿De dónde salió la foto? ¿Quién tuvo ese examen? Pudo ser el INEI, pudo ser el ministerio. En realidad, las investigaciones deben empezar y debemos tener respuesta, pero el examen ya está claramente contaminado. Congresista, yo quería pasar a otro tema, porque en realidad problemas hay en todos lados en este Ejecutivo. Yo hace un momento hablaba de la situación de Ayala con el congresista Anderson. Con usted estamos hablando del tema de educación y la situación del ministro de Educación, pero también quiero hablar de otros ministros que están cuestionados, ¿no? El ministro de Energía y Minas, el ministro de Transportes y Comunicaciones, la misma ministra, la primera ministra, les llamó la atención públicamente. ¿Qué se va a hacer desde el Congreso con estos ministros? Porque algo está pasando en el Ejecutivo. Pareciera que la primera ministra no está muy contenta en el Ejecutivo. ¿Usted percibe esto? Desde el ala cerronista no la quieren, está claramente que no la quieren. Ayer la congresista Portolatino decía aquí que solamente hacía berrinches la primera ministra. Entonces, ella...
¿Usted cómo ve la presencia de Mirta Vázquez en el Ejecutivo y si es que van a ustedes a hacer su labor fiscalizadora con los ministros del MTC y Energía y Minas, que a decir de la propia Premier no están haciendo su trabajo porque les ha llamado la atención públicamente? Bueno, primero lo que resulta extraño es la forma como se comunica o cómo resuelven las diferencias internas administrativas o de gestión la Premier con los ministros, ¿no? Porque no es usual que se envíe oficios de esta naturaleza pidiéndole informes, explicaciones, cuando lo que se estila, Karina, es un trabajo directo, es una relación mucho más personal, ¿no? Lo que se estila, por ejemplo, es que el Premier y el presidente de la República tengan reuniones, y seguro que lo vienen haciendo, con cada ministro un día a la semana, donde se despacha todas las resoluciones supremas, las decisiones que hay en los ministerios, los problemas concretos que se presentan, se coordina, se resuelve juntos. Aquí pareciera que hay como compartimentos estancos, ¿no? Donde no hay un nivel de coordinación, y eso es lo preocupante, ¿no? Y todo eso se hace público al final y dan una sensación, o quizás sea la percepción de lo que realmente está sucediendo, de una orquesta pues claramente desafinada, ¿no? A lo que contribuye lógicamente que desde el principio las facciones, porque hay pues 3, 4, 5 facciones en este gobierno, no están de acuerdo con la Premier. Y un sector de la propia bancada de Perú Libre lo dicen públicamente, que le invitan a que dé un paso al costado, que se retire. Claramente no están contentas con ella, ¿no? Y eso dificulta, obviamente, porque también empodera pues a algunos ministros que no están en sintonía con la Premier y al contrario son avalados por un sector de los parlamentarios de la bancada oficialista, ¿no? O sea, yo creo que el problema de fondo es la falta de liderazgo del presidente Castillo, ¿no? El tema de fondo es que sus ministros tienen que estar pues en sintonía con quien dirige, se supone, el gabinete, que es la Premier. Y yo de lo que he conversado con la Premier, me parece una persona bastante dialogante, bastante concertadora, que tiene claras las cosas, lo que tiene que hacer, que tiene experiencia. Lamentablemente, la misma oposición que tiene ella es de las propias facciones al interior del gobierno del presidente Castillo, ¿no? Ujú. Ahora, en relación al tema del control político, obviamente que lo vamos a ejercer, ¿no? Lo que nosotros creemos es que hay que hacerlo con prudencia, con mesura, con total objetividad, ¿no? En el caso del ministro de Energía y Minas, tengo entendido que ya el presidente de la comisión, el congresista Alba, está convocando al ministro a la comisión para que informe en relación a diversos temas vinculados al sector. Y en cuanto al ministro de Transportes, ya hay una interpelación en curso. Nosotros como bancada tenemos reunión el día de mañana y vamos a definir ahí cuál va a ser la posición de APP en torno a la interpelación al ministro de Transportes. Muy bien, entonces ustedes también podrían impulsar una interpelación o ¿cree que llegaría a una interpelación lo que ha sucedido en el Ministerio de Educación? Exitosa. Sí, efectivamente. Mira, yo le escuché al presidente de la Comisión de Educación y ellos señalaban que ya habían hecho la invitación correspondiente al ministro para que vaya a la comisión a informar, ¿no? Nosotros tenemos ahí un representante de la bancada, que es el general Quiabra. Él nos informará del resultado de esta reunión y de acuerdo a eso plantearemos lo que corresponde, Karina. El ministro Ayala, entre las cosas que ha dicho, sostiene de que él ha renunciado porque no tiene garantías para ir al Parlamento. En realidad se iba a encontrar con gente que no entiende y que no deja trabajar. En realidad lo que el Parlamento hace es simplemente quiere traerse abajo al régimen de Pedro Castillo. No, eso pues no tiene ningún fundamento, ningún sustento, ¿no? Como creo que todos estamos conscientes en el país,
o la gran mayoría, los principales problemas que tiene el gobierno del presidente Castillo no es generado por la oposición, no es generado por un Congreso que no tiene nada de obstruccionista, ¿no? Los dos gabinetes que ha presentado el presidente Castillo al Congreso han merecido el voto de confianza del Parlamento, Karina. Hasta este momento no se ha censurado ningún ministro. Y si han renunciado es porque se han dado cuenta que realmente la posición o la continuidad era totalmente insostenible de esos ministros, como lo es el caso del ministro en referencia, ¿no? O sea, como el Congreso, como el Parlamento, que es depositario de la voluntad popular, no va a decir nada cuando hay ministros que no actúan tal como corresponde a sus funciones y a sus competencias. ¿Cómo no va a decir nada cuando hay una remoción intempestiva como injustificada de dos altos mandos del Ejército y la Fuerza Aérea del Perú, y cuando se filtra información de que los han retirado porque no han aceptado intromisión en el cuadro de ascensos para los oficiales, para el más alto grado en el Ejército y en la Fuerza Aérea Peruana? O sea, ¿qué tipo de congresista sería este Parlamento si es que no decimos nada al respecto? Seríamos un Parlamento cómplice de que se esté manoseando instituciones tan importantes como son las Fuerzas Armadas. Y el ministro tiene que entender que los ministros son eso, son responsables políticos. El presidente no lo es. El responsable político del sector es el ministro y por tanto tiene que asumirlo. Entonces, suponer que el Congreso no va a hacer nada, obviamente sería contradictorio, ¿no? Ahora, lógicamente, ellos siempre se están con el discurso que el Congreso es obstruccionista, es golpista, y eso no existe. Puede haber uno o dos congresistas que puedan hablar de vacancia presidencial, como ellos hablan permanentemente también de la disolución o de la cuestión de confianza, ¿no? Pero eso de ninguna manera puede inferirse alguna conducta obstruccionista del Parlamento, ¿no? Ahora, los propios problemas se los generan ellos, ¿no? Fíjese usted en el caso del presidente del BCR, ¿no? El ministro de Justicia, que es bastante locuaz y a veces muy desliza frases realmente desafortunadas, al día de ayer ha agraviado al presidente del BCR, ¿no? Que es un funcionario competente, que es un funcionario con reconocida trayectoria internacional, que garantiza de alguna manera pues la estabilidad macroeconómica, ¿no? Que es tan importante para la economía de cualquier país, ¿no? Entonces, ¿cómo un ministro de Estado se va a referir de esa manera y que lo han designado solamente por las presiones, ¿no? O sea, este es un gobierno que actúa de manera solamente por presiones, no por la racionalidad de la decisión. Entonces, yo creo que el principal problema que tienen ellos son ellos mismos, Karina. ¿Y qué le parece a usted también tener a un presidente ausente, ¿no? ¿Se siente la ausencia o no se siente la ausencia del presidente de la República? El presidente de la República ha optado por mítines y no por enfrentar a la prensa. ¿Siente que haya una ausencia o es mi percepción nada más? Exitosa. No, es una percepción general, ¿no? O sea, nosotros hemos elegido a un presidente de la República y el presidente es nuestro líder, ¿no? Es el conductor, es el guía del país. Él nos tiene que decir hacia dónde vamos a ir, cómo vamos a ir, cuáles van a ser las estrategias, las políticas de Estado, cuáles son nuestras prioridades, ¿no? Y necesitamos un presidente, digamos, que comunique, ¿no? Y la mejor manera de comunicar, obviamente, es a través de la prensa, ¿no? Porque esa es la función de los medios de comunicación, porque limitarlo a un meeting, a una presentación pública, generalmente te hace confundir, pues que aún estás en campaña electoral y que ya no, y que no estás en el gobierno y en la conducción de un país, ¿no? Al calor del discurso de la plaza pública, lógicamente puedes decir cosas como a veces te excedes o existe mucha ligereza en la forma en la que te expresas, ¿no? Entonces, por eso su premier dice el tema de la Asamblea Constituyente no es prioridad para el gobierno, y él sale en Ayacucho en un meeting y dice que sí, que la Asamblea Constituyente es prioridad para ellos. Entonces se generan a raíz de esta gestión por discurso en la plaza pública, se generan este tipo de contradicciones que ahondan la incertidumbre, ¿no? Ahondan las contradicciones y ahondan además las distancias
cuando lo que debería haber es una coordinación permanente entre presidente, premier y los ministros de Estado, ¿no? Entonces, no, como que la cosa camina desafinada, ¿no? Así que por ahí también el presidente debería mejorar sus niveles de comunicación con el pueblo a través de los medios de prensa. ¿Y qué es lo que tiene que mejorar el Congreso de la República? Porque si es que vemos las percepciones y vemos las encuestas, tampoco están bien parados, ¿no? Es decir, ahí ustedes están haciendo bien su trabajo, hay autocrítica, hay leyes que pueden ustedes exhibir y decir, bueno, aquí está nuestra ley clarísima que estamos trabajando por el pueblo en estos 100 días, porque desde el Ejecutivo tienen algo que exhibir, la vacunación, ¿no? Se han acelerado en la vacuna. Desde el Congreso, ¿qué exhiben? Bueno, obviamente siempre hay espacio para la autocrítica, ¿no, Karina? El trabajo parlamentario es un trabajo multifacético, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los congresistas provincianos, yo soy, por ejemplo, de Madre de Dios, y la gente lo que te pide, las poblaciones lo que necesitan es, por ejemplo, mayores recursos para lo que son proyectos vinculados a la vida cotidiana de las poblaciones, ¿no? Entonces, generalmente el congresista de provincia tiene una labor mucho más de representación, ¿no? Tiene una labor más intensa en cuanto a la gestión, ¿no? A la gestión en ministerios, convoca a los gobiernos regionales, a sus alcaldes, los acompaña a los ministerios, busca de alguna manera priorizar los proyectos en el Ministerio de Vivienda, por ejemplo, temas de agua, saneamiento, en el tema de transportes, lo que es vialidad, puentes, ¿no? Esa es una tarea intensa que hacen los parlamentarios de provincia porque yo mismo la hago, ¿no? Y obviamente tenemos proyectos sectoriales vinculados a nuestras regiones, ¿no? Lógicamente, en el Congreso en los últimos o en estos primeros 100 días, quizás lo que más destaca son los temas del control político, ¿no? Y destaca porque en realidad el escenario político nos ha inducido a eso, ¿no? Un ejecutivo que ha tenido pues serias deficiencias en la designación de sus ministros, de cuadros directivos. Entonces el Congreso ha tenido que cumplir su responsabilidad, ¿no? Lógicamente eso te da un cariz, algo así como de obstrucción, de obstaculización, ¿no? Pero en el fondo no es eso, ¿no? Trataremos de cumplir quizá de manera mucho más sensata, más racional, más objetiva, y obviamente en el tema legislativo y de gestión también tenemos que hacerlo con mucha más intensidad, ¿no? Y reconocer también que hay los parlamentarios que tienen experiencia son muy pocos, ¿no? La mayoría, o no más del 90% son parlamentarios nuevos y quizás recién estamos entrando al tema de la hermenéutica parlamentaria, los mecanismos y bueno, muy bien, sí, pero poco sí a poco necesita, hay ¿no? que redoblar el esfuerzo para mejorar el trabajo y la imagen frente a la opinión pública. Porque sí se necesita pues la ley que sea el emblema, la que está saliendo adelante, el caballito de batalla, ¿no? La que va a cambiar la vida de la gente, de un buen sector de la población, la que va a distinguirse, ¿no? Lo que van a dejar ustedes como legado, eso es lo que debería existir, me parece un consejo, no sé si lo tome. Muchísimas gracias, congresista Salguana, por estar aquí dándose el tiempo de explicarnos su punto de vista. Muchísimas gracias, ha sido Eduardo Salguana.